Bueno, pues pasamos al punto 2, donde vamos a ver qué es una onda armónica y cuáles son las magnitudes características de la onda armónica. Podemos decir que una onda es armónica cuando la perturbación que se produce en el foco es de tipo armónico simple. O, dicho de otra manera, cuando la perturbación que se produce en el foco se puede escribir mediante las funciones seno y coseno. ¿Cuáles son las magnitudes características de la onda armónica? Pues vamos a ver varias magnitudes. La primera de ellas es la perturbación. ¿Y qué es eso de la perturbación? Pues la magnitud física que se perturba en el foco, que ya hemos visto que en el caso de la onda en una cuerda o de la superficie del agua, pues la perturbación va a ser una elongación, ya que lo que medimos o lo que se estudia son los desplazamientos de los puntos de la cuerda o de las moléculas de la superficie del agua respecto de la posición de equilibrio, que en el caso de la cuerda es la cuerda tensa o en el caso de la superficie del agua, pues el agua en calma. Ahora, en el caso del sonido, pues la perturbación que se propaga son pequeñas variaciones en la presión del aire. En el caso de la onda electromagnética, pues la perturbación va a ser o va a consistir en la variación de dos campos de fuerza variables, el campo eléctrico y el campo magnético. Que sepáis que en el caso de la elongación, pues vamos a representar la perturbación por la letra I y va a ser función de dos variables, porque ya que va a depender, el valor de la elongación va a depender del instante en el que miro la onda y de la partícula del medio que considero. Luego va a depender de dos variables, de la X y de la T. Ahora, ¿cuáles son las unidades de la perturbación? Bueno, pues depende de la perturbación que yo considere. En el caso de la onda en una cuerda o en la superficie del agua, como la perturbación o una elongación, pues se va a medir en metros. En el caso del sonido, como la perturbación son la variación en la presión, pues se va a medir en pascales. Otra unidad de presión son atmósfera y milímetros de mercurio, entonces cualquiera de ellas. En el caso de la luz, como la perturbación es la variación del campo eléctrico magnético, pues si varía el campo eléctrico se va a medir en newton metro por culombio y si varía el campo magnético en teslas. Vale, pasamos a la siguiente magnitud que vamos a estudiar, la amplitud, que sepáis que se representa por letra A y es la máxima elongación con la que vibran las partículas del medio. Y se mide en metros, ¿vale? Ya que lo que estoy midiendo es una longitud. La velocidad de vibración, pues que sepáis que la velocidad de vibración o de oscilación, que se llama de las dos maneras, es la velocidad con la que suben y bajan las partículas del medio, o sea, la velocidad con la que vibran las partículas del medio respecto a la posición de equilibrio, y la podemos calcular como la derivada de la elongación respecto al tiempo, ya que fundamentalmente nosotros nos vamos a centrar en las ondas en una cuerda o en la superficie del agua. Bueno, y como siempre sabemos que como cualquier velocidad se mide en metros partidos por segundo. El periodo, ¿qué es el periodo? El periodo nos tiene que sonar también del tema anterior y es el tiempo que emplea la partícula del medio en realizar una oscilación alrededor de su posición de equilibrio. Se va a medir como en un tiempo en segundos. Pasamos ahora a la frecuencia, que también nos tiene que sonar, y se define como el número de oscilaciones que realiza una partícula del medio en la unidad de tiempo, es decir, en un segundo. Que sepáis que unidades de frecuencia son el hercio, segundo a la menos 1, oscilaciones por segundo, ciclos por segundo, todas ellas son lo mismo. Bueno, pasamos a la frecuencia angular o pulsación, la W. Se define como el número de periodos contenidos en 2pi unidades de tiempo y se puede calcular como 2pi partido por t o 2pi por f. Se mide en radianes partido por segundo o radianes por segundo a la menos 1. La longitud de onda se representa por la letra lambda y se define como la distancia mínima entre dos puntos del medio que tienen el mismo estado de vibración. El mismo estado de vibración es que tienen el mismo valor de I. Luego, si yo tengo este punto del medio que tiene este valor de I y este es el contiguo que tiene el mismo valor de I, pues la distancia que hay entre los dos puntos es una longitud de onda. O también se define como la distancia que recorre la onda en un intervalo de tiempo igual al periodo. Si el periodo es esto, pues que sepáis que la distancia que hay entre, o la distancia que recorre la onda en ese intervalo de tiempo es una longitud de onda. ¿Vale? Fijaros que de todas estas maneras se define la longitud de onda, como la distancia entre dos puntos que tienen el mismo valor de I, o la distancia entre dos puntos, o la distancia entre dos puntos. Todo esto es una longitud de onda. Vale, el número de ondas. ¿Cómo definimos el número de ondas? Pues el número de ondas se define como el número de longitudes de onda contenidos en 2pi, pero ahora unidades de longitud. Se puede calcular como 2pi partido por lambda. Se mide en radian partido por metro porque el 2pi es radianes y el lambda es metro. Entonces, radian partido por metro o radian por metro a la menos 1. La velocidad de propagación o de fase. No tenemos que confundir velocidad de propagación o de fase con velocidad de vibración o de oscilación. Son distintas. La velocidad de propagación es la velocidad con la que avanza la onda y la velocidad de vibración es la velocidad con la que sube
y baja las partículas del medio. La velocidad de propagación podemos calcularla como el espacio recorrido por la onda y el tiempo empleado dividido entre el tiempo empleado en recorrer ese espacio, o sea, lambda partido por t o lambda por f. Otra manera de hallar la velocidad de propagación o de fase, como yo os he enseñado antes, yo sé que el número de ondas lo podemos calcular como 2pi partido por lambda. Si de aquí despejo lambda, que es 2pi partido por k, y también he visto que la frecuencia angular o pulsación es 2pi partido por t. Si de aquí despejo el periodo, es 2pi partido por w. Pues si yo tengo en cuenta estas dos ecuaciones, estas dos, y las sustituyo aquí, esta es lambda y la del t aquí abajo, los 2pi se me van y me queda que puedo calcular la velocidad de propagación de fase como la frecuencia angular entre k, w entre k. Si me dan la ecuación de la onda, es mejor calcularlo de esta manera. ¿Por qué? Porque al calcular lambda y t a partir de esto, puedo equivocarme. Sin embargo, si me lo dan, pues divido y directamente tengo la velocidad de propagación o de fase. Que sepáis que en el caso de la onda electromagnética, esta v es lo que se representa por c y vale 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y para el resto de medios, que sepáis que esta velocidad solo depende de las características del medio, de la elasticidad y la rigidez, pero siendo el mismo medio, la velocidad es constante. Te dice que en medio homogéneo isótropo su valor es el mismo en todas las direcciones, es lo que acabo de decir. Siempre que el medio sea el mismo y las características del medio sean las mismas en todas partes, la velocidad va a ser constante. En el caso de la velocidad de propagación de una onda a lo largo de una cuerda tensa, que sepáis que podemos calcular la velocidad como la raíz de la tensión partido por la densidad lineal. Que sepáis que la tensión de la cuerda se mide en newton y la densidad lineal en kilogramos por partido por metro o kilogramos por metro a la menos 1, para que la velocidad me siga saliendo como siempre en metros partido por segundo.